Saludos, estimado tutor. Este es el desarrollo que hemos hecho junto con Diana Carolina Caipa y mi persona, Miller Zavala, sobre esta fase 6 e implementar la solución al problema planteado. A continuación, vemos lo que se ha solicitado y es diseñar un ecualizador pasivo que se componga de tres filtros, un pasabandas, un pasaaltas y un pasabajas. Realmente este pasaaltas sería un pasabandas porque tenemos una frecuencia de corte inferior y una frecuencia de corte superior. El desarrollo es el siguiente y para el filtro de pasabajos que nos determinan que sea de 0 a 500 Hz se plantea un filtro RL, inductor resistencia, que esa resistencia sería prácticamente el propio parlante, el cual maneja su impedancia de 8 ohmios y sobre eso partimos para hallar el valor de este inductor, el cual por cálculo teórico, obtenemos que nos da 0,54 milihenrios. Tenemos la elaboración de la simulación y los resultados que se obtienen, que a continuación los podemos ver, y son los siguientes. Este es nuestro filtro pasa abajo. Tenemos el diseño esquemático, se hizo el montaje del inductor, de nuestra fuente de entrada, y de nuestra resistencia, que sería en este caso pues nuestro propio parlante. Se hace el análisis del diagrama de Bode, de la magnitud del voltaje respecto a la frecuencia y se obtiene lo siguiente. Quitamos la fase. Esta es nuestra respuesta en el diagrama de Bode. Prácticamente eh, más o menos al 70,7% es donde encontramos nuestra frecuencia de corte con los 500 hercios que aproximadamente también estuvimos muy cerca en los valores teóricos y eso representa en este caso, por ejemplo, aquí que tenemos nuestro diagrama, que todas las frecuencias que tengamos en este rango serán las que pues se van prácticamente reproducidas o serán audibles en nuestro parlante y todas estas que vienen hacia acá serán nuestras frecuencias que serán eliminadas o suprimidas que no serán reproducidas en nuestro parlante. Eso sería para el caso de nuestro filtro pasabajos. Ahora miramos, seguimos viendo nuestro pasabandas de 500 Hz a 3 kHz se plantea un filtro tipo RLC de un condensador, un inductor y pues nuestra resistencia. A partir de las frecuencias de corte que nos están dando la inferior y la superior, podemos hallar el ancho de banda, que en este caso son 2500 Hz, nuestra frecuencia de resonancia, que son los 1750 Hz, un factor de calidad que es 0,7, que al ser inferior a 10 nos da una carencia de simetría entre los dos valores de frecuencia de corte inferior y de superior, y obtenemos nuestro valor de inductor, que son 509,2 microhenrios, y luego nuestro capacitor de 16,24 microfarads. Tenemos la simulación hecha en Multisim y que es esta. Acá está. Tenemos nuestro gráfico. 16 de 500 a 3, sí, este es perfecto. Nuestro inductor y nuestra resistencia y hacemos el análisis respectivo, el cual vemos que es este. Eliminamos esta fase y tenemos nuestras frecuencias acá de corte más o menos que siempre no hay como una relación. La frecuencia de corte inferior es la que más alejada está de entre el cálculo teórico y el práctico. Es la que más se nos aleja por un rango de un porcentaje de error bastante alto, que ahorita lo miraremos en nuestras tablas de valores. Tenemos la respuesta en el diagrama de la magnitud del voltaje respecto a la frecuencia y acá vemos entonces cómo en nuestro pasabandas de 500 a 3 kHz, todas nuestras frecuencias que estén hacia estos sectores serán suprimidas y como las que tengamos acá serán las que se están trabajando y las que estarán pasando hacia el parlante para que sean reproducidas en él. Eh,
Como lo decía, también depende mucho del porcentaje del, del factor de calidad, el hecho de que nos den poco alejados, porque pues en este caso nos da casi sobre los 800 Hz la frecuencia de corte inferior, siendo que se pide una de 500 a, y una superior de 3000 kHz y nos está dando más o menos unos 3400, que eso es la que ahorita vemos en la tabla de valores. Y continuamos viendo ahora nuestro filtro pasabanda de 3 kHz a 10 kHz. Planteamos lo mismo, un condensador, un inductor, una resistencia, y en las pruebas hice una labor y era invertir el inductor con el capacitor, poner el inductor de primeras, obtuve un mismo resultado, entonces por eso decimos dejarlo de la misma manera. Obtenemos nuestro ancho de banda, nuestra frecuencia de resonancia a los 6500 kHz, que será nuestro pico de voltaje. La frecuencia a la que más alto tenemos el voltaje, y obtenemos nuestro factor de calidad, que también es inferior a 1, y obtenemos así nuestros valores de inductor, que son 181,8 microhenrios, y de nuestro capacitor, que son 3,29 microfaradios. Tenemos acá también la simulación, que ahora la vemos, y exactamente es este. Tenemos nuestro esquemático, 3,29 microhenrios y 181,87. Corroboramos que sea lo mismo, 3,29 y 181,8 microhenrios. Y nuestra resistencia, miramos el diagrama que obtenemos, y a continuación es muy parecido al anterior, en donde ubicamos nuestras frecuencias de cortes exactamente al 70,7%, en este caso sería 707,09. Tenemos 10,9 kilohercios y 3,8 kilohercios, que pues está dentro del rango, pero sí es bastante alejado estos porcentajes de error el uno al otro. Y lo mismo, tenemos entonces acá nuestro filtro pasabandas de 3 kHz a 10 kHz, y es prácticamente igual. Tenemos nuestras frecuencias que estarían delimitadas en este sector, que serían las que están pasando hacia el parlante, y que el parlante podríamos escuchar, ecualizándolos. Claramente esto es un filtro fijo, no es variable, entonces tendríamos estas frecuencias. No podríamos ajustar directamente la frecuencia de corte inferior y superior. Tendríamos siempre unos rangos fijos, que estas serían los que se suprimen desde las 3000 hacia abajo, y desde las 10.000, desde los 10K hacia arriba, se suspenderían, se suprimirían estas frecuencias. Eh, Finalmente hacemos el montaje de la propuesta del montaje del filtro tipo ecualizador, y esta es nuestra propuesta, la cual está acá. Tenemos el esquemático, tenemos una entrada, la cual se divide y nos da la salida, la misma señal para nuestros tres filtros. Tenemos el pasabaja, que sería este. Tendríamos el pasabanda de 500 a 3 kHz, de 500 Hz a 3 kHz, y nuestro pasabanda de 3 kHz a 10 kHz. Tenemos acá la respuesta, y este es nuestro trabajo. Prácticamente tenemos acá las tres filtros, las tres respuestas de voltaje y frecuencia, que respecto a frecuencia que tenemos. Y ahora miramos nuestros valores, porcentajes de error. Para el pasabajas, pues teníamos una frecuencia de corte de los 500 Hz. En la simulación nos da 500,57, tenemos un 0,11%, 500,57, tenemos un 11%. Y acá es donde empezamos a ver respecto a nuestro factor de calidad lo que obtenemos. En nuestra frecuencia de resonancia, tenemos que en el teórico nos da 1750, en el práctico obtenemos 1598, tenemos un 8%. Acá en la frecuencia de corte inferior, lo que les decía, que la frecuencia teórica de corte en el filtro pasabajos es la inferior es de 500 Hz, nos da casi los 900 Hz, tenemos un 80% de margen de error. Y en la alta no es tan alto, y se ve en los dos filtros de igual forma.
tenemos nuestro ancho de banda, que el ancho de banda sí se comporta de una manera adecuada. Lo mismo en el pasabandas, tenemos un porcentaje de error casi del 27% de nuestra frecuencia de corte inferior y una del 9% de nuestra frecuencia de corte superior. Esto dado como decía, por el problema de obtener un factor de calidad inferior a 10. Entonces tenemos que las frecuencias de corte no son simétricas entre sí y pues varía el valor teórico respecto al real. Espero haya sido claro y esta es la explicación a nuestro trabajo. Muchas gracias.